Gonzalo Martínez, Andrea Revuelta. Bueno, bienvenidos a 2011. Cuéntanos a quiénes están representando, así vamos dando inicio a la nota de esta manera. Bueno, un gusto. Unidad Popular Frente de Trabajadores es una alianza que se conformó recientemente, compuesta por distintas organizaciones de izquierda. Unidad Popular, que a su vez Unidad Popular participan en el Movimiento 26 de Marzo, el Partido Comunista Revolucionario, el Partido Humanista, el Movimiento en Defensa de los Jubilados. Y en esta alianza, además de Unidad Popular, también participa activamente el Partido de los Trabajadores y el Frente de Trabajadores en Lucha. Estas tres organizaciones políticas hemos confluido y decidido avanzar en el plano político electoral a partir de entender de que las luchas que veníamos dando y en las cuales coincidíamos en el plano social necesitaban también potenciarse y tener una referencia en el plano político electoral. Pelear por la seguridad social, apoyar el plebiscito, defender la causa del pueblo palestino, enfrentarnos a la reforma de la educación son causas justas y lo veníamos haciendo en el plano social, pero también nos parecía que era posible darle una expresión político-electoral a todos esos puntos de coincidencia y que se corresponden justamente a una concepción de hacer política y de entender el mundo y de cómo cambiarlo. Y bueno, desde ese entonces venimos transitando ya hace algún tiempito en este marco electoral, donde se constituyó ya su fórmula, que la componemos nosotros dos, y también se acordaron medidas o propuestas programáticas que abordan en términos generales y algunos más específicos los elementos centrales de la estructura social y económica de nuestro país y a la cual pretendemos justamente intervenir y transformar, colocando como centro los intereses de los trabajadores, que es lo que a nuestro entender ha venido quedando relegado en las últimas experiencias de gobierno, tanto en la actual como en las anteriores. O sea que venimos a proponer un espacio político electoral eh, claramente de izquierda, que nos diferencia, por supuesto, de este gobierno de coalición de derecha y también nos diferencia del progresismo, dando así la posibilidad a la gente de votar en octubre un conjunto de propuestas, de medidas y de programas que reflejan justamente una concepción de izquierda del mundo. Ustedes ya tienen esta coalición que han armado, tienen ya definido la fórmula para el mes de octubre, que son ustedes dos. Exacto, sí, Tú, en tu caso, Gonzalo, estuviste en el periodo anterior como suplente del diputado Rubio, Sí, ¿puede en ser? ambos casos somos militantes sociales y políticos con buena trayectoria y bastante diversa. Nos tocó ser parte de la lucha estudiantil, tanto en secundaria como en formación docente. También participar activamente en la bancada de Eduardo Rubio en el Parlamento en el periodo pasado. Andrea es dirigente sindical desde hace mucho tiempo en distintas áreas y en los últimos años en el ámbito de la educación. Participa activamente en la conducción del Partido de los Trabajadores, una de las organizaciones miembros de esta alianza. Y es decir, que el acuerdo político de Unidad Popular Frente de Trabajadores definió nuestros nombres para hacer las caras visibles, para difundir la propuesta, difundir las iniciativas, pero que se corresponde justamente a definiciones políticas y acuerdos. Y por eso venimos a presentarnos en estas elecciones, transitando una primera etapa por las elecciones internas, ya con la fórmula acordada, pero es una instancia que nos permite, como decíamos, dar a conocer todas nuestras definiciones y propuestas. Y evidentemente el trabajo principal está de cara a octubre con el objetivo de conquistar representación parlamentaria que cumpla estas tareas que veníamos mencionando, la de resistir a las políticas neoliberales de estos gobiernos de turno y a la vez ser impulsores de una serie de propuestas que den solución a la situación que viven los trabajadores y los humildes de nuestro pueblo. Una de las propuestas, recuerdo del periodo anterior, que era interesante, que no tuvo adhesión, fue el tema de la vivienda, ¿no? Que es una carencia, digamos, que se mantiene en la actualidad, ¿no? Este gobierno ha hecho mucho menos viviendas que las que había prometido en campaña, ¿no? Había un proyecto muy interesante de ustedes. Sí, la Lo, adhesión yo creo que fue inmensa del punto de vista de los trabajadores y la gente que entendió de lo que se trataba la propuesta. El rechazo y la resistencia estuvo por parte de quienes eran gobierno en ese momento, que no dieron los votos, a pesar de que se aprobó en la primera Cámara en diputados y después en Senado no prosperó, pero evidentemente implicaba una propuesta, una línea más para que los trabajadores accedieran a la vivienda como un derecho y a la vez implicaba dinamizar la economía que bien necesita nuestro país. Evidentemente,
las distintas propuestas que se llevan adelante tanto en el progresismo como con este gobierno, siguen generando un alejamiento por parte de los trabajadores a poder acceder a una vivienda digna. Y los números recientes lo demuestran. La ley de vivienda de interés social, creada por el Frente Amplio ya hace 12 años, el 83% de esas viviendas son utilizadas por parte de los propios constructores para alquilar, o sea, para generar la lógica de la especulación inmobiliaria y la reproducción de las rentas. O sea que solamente el 13%, el 17% finalmente es habitado por familias. Y esto implica una pérdida de dinero por parte del Estado al exonerar justamente de esa carga tributaria. Las únicas políticas que construye vivienda es el cooperativismo y se le ha venido limitando en materia presupuestal. O sea que hay una necesidad latente de miles de personas que no acceden a una vivienda digna, hay una falta total de políticas reales acorde a las condiciones que tenemos los trabajadores y por eso venimos una vez más a proponer esta iniciativa. Ujú. Con respecto a la reforma educativa que impulsó la coalición multicolor, ¿qué visión tienen ustedes? Vamos con Andrea. Bien. Bueno, la reforma educativa en realidad, si bien la instala y logra, digo, consolidar la coalición a través de la intervención de Robert Silva, en realidad es un proceso que viene muchos años atrás, que viene de la Ley de Educación de 2008, que viene de los acuerdos multipartidarios impulsados por el propio gobierno del Frente Amplio en 2010, 2012, donde se hablaba de instalar esta reforma y que fuera en el marco de acuerdos políticos de los distintos partidos, pero que siempre fue absolutamente rechazada por los sindicatos de la educación y por los estudiantes. En el entendido de que es una reforma que en realidad es una reforma que es clonada, es una repetición de las reformas que aplica el Banco Mundial en el resto de los países. Incluso ni siquiera se tomaron el trabajo de reelaborar un texto, sino que es una copia textual de un material del BID, donde se habla de la educación en competencias. Lo que hace Robert Silva es aplicarla sobre la base de la represión total, ¿no? Sanciones, suspensiones, amenazas. Desregula totalmente el funcionamiento de los centros educativos, sobre todo en secundaria, y aplica esta reforma con la oposición absoluta del cuerpo docente y de estudiantes. Es una reforma que recorta, es una reforma económica en la medida que recorta profundamente el presupuesto, pero también recorta contenidos y recorta la posibilidad de aprendizaje de los sectores, de los hijos de los trabajadores, que son los que concurren a la educación pública. En la medida en que se reducen, se licúan totalmente los contenidos posibles, se pierde para una cantidad de población la posibilidad de acceder al conocimiento acumulado de la humanidad, a la capacidad de crítica, a la capacidad de pensamiento, por una especie de adoctrinamiento en determinadas prácticas y competencias, le llaman, para el mercado laboral. Lo dice la propia Adriana Aristimuño cuando explica en un medio de prensa que las empresas les piden que no los formen demasiado, que los formen con lo mínimo, porque después ellos se encargan de moldearlos de acuerdo a sus necesidades. Es decir, es un producto más, es una mercancía más la educación. Los estudiantes son un producto que deben ser más, hay que hacerlos más baratos, entonces no hay repetición, no importa si aprenden, y siguen de largo. Está en aplicación, es terrible lo que vemos día a día, porque además esto no cuenta con recursos mínimos para llevar adelante determinadas cuestiones. La reforma ahora en bachillerato plantea unas materias en régimen de taller, dividiendo los subgrupos y no hay salones donde ponerlos. No hay construcción de liceos, lo que se ha hecho ha sido reducir la cantidad de grupos, reducir la cantidad de horas de clase, amontonar estudiantes de a 40 por clase, y bueno, esa es la reforma, la transformación. La palabra transformación la ponen como algo positivo, pero también, yo qué sé, la fruta es, cuando madura, llega a un punto que después se descompone y está podrida. Bueno, la transformación es eso también, ¿no? Puede transformarse en algo mejor o en algo peor. Y esta transformación en realidad es una liquidación, una destrucción de la educación pública.